Buenas noches con todos. Buenas noches, Moni. Buenas noches, Patti. Buenas noches, Marivic. Buenas Hola, noches ¿cómo con van? todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener una charla sobre unos temas muy importantes, o un tema muy importante, ¿no? Que es la culpa y la vergüenza. Así que los invitamos a tomar papel y lápiz y anotar para que nos hagan sus propias preguntas de ser necesario. Ujú. Moni, Sí, saludos. es muy interesante, ¿no? Saber la diferencia, porque muchas veces nos sentimos con culpa o con vergüenza y no sabemos definirla, ¿no? Correcto. Entonces, muy interesante este tema, que ustedes pues lo tengan en cuenta y vayamos discerniendo, ¿no? De todo esto, a ver qué es lo que realmente estamos sintiendo, si culpa o vergüenza. Así que bienvenidos esta noche con esta interesantísima charla que Marivic seguramente pues nos va a sorprender como siempre. Adelante, Patti. Gracias, Moni. Muchas gracias, bienvenido a todos. Yo creo que también va a ser súper importante, especialmente porque todos, absolutamente todos, tenemos un juez propio. Y esas voces de esas personas grandes, entre comillas, son las que nos dictan cosas. Y es importante entender y también decir a veces no. Así que gracias, Marivic. Te escuchamos. Gracias, Patti. Bueno, entonces comencemos. Ok, como les dije inicialmente, pues vamos a hablar sobre lo que es la culpa y la vergüenza. Ahora nos preguntamos por qué hablar de ello y como lo dijo Patti, como lo dijo Moni, ¿verdad? Son emociones que normalmente a veces no sabemos que la tenemos o no la sabemos definir o simplemente vivimos esclavos de este tipo de emociones y cuando las logramos definir, pues nos sentimos como liberadas, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, son dos emociones que no deben definirnos, ¿verdad? Para eso hay que comprenderlas, número uno, diferenciarlas y transformarlas, porque esa es la idea de la charla, ¿no? No solo que aprendas a identificar la culpa y la vergüenza, cuál es la diferencia, sino que también cómo llevarlas a una mejor definición, a que te haga libre, a que se transforme. Entonces, fíjense, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción que está relacionada con la valoración de haber hecho o pensado algo incorrecto. Es con haber hecho algo malo. Como dice ahí, el foco principal entonces, ahí hay que ponerle resaltador, es que hice algo malo. Tiene que ver con una acción que no fue, que consideras que no fue correcta y que ella genera en mí ese sentimiento. ¿Ok? La culpa no es que está mal sentir culpa, porque la culpa, al igual que la vergüenza, son emociones que nos ayudan, ¿ok? A cambiar. De hecho, pues la culpa nos impulsa a tener más responsabilidad si hicimos algo que no estuvo adecuado según las circunstancias, ¿verdad? Nos impulsa a ser más responsable, a reparar lo que se hizo y sobre todo al cambio. Ahora, el problema está en que cuando se queda continuamente uno dentro de la culpa, entonces se torna todo patológico. ¿Ok? Ahora, fíjense, la culpa, a ver, hice algo mal. Si vamos a lo que es la vergüenza, ¿qué es la vergüenza? Fíjense, se centra más en lo que es la persona. Entonces, en este caso, no es que hice algo malo, sino que hay algo malo en mí. ¿Ok? Fíjense la diferencia. Hice algo malo, una acción, es culpa. Hay algo en mí malo, es vergüenza. Por eso me avergüenzo. ¿Ok? Entonces puede producir deseo de esconderse, aislamiento, inferioridad, una visión negativa, pensamientos repetitivos negativos, etcétera. Entonces, no toda vergüenza tiene el mismo origen ni la intensidad y vamos a ver ahorita cuando veamos, más adelante, cuando veamos las causas, vamos a entender el por qué. Entonces, fíjense, como para hacer el resumen, la diferencia esencial está.
en que la culpa tiene que ver con la conducta. Como les dije, hice algo mal que no estuvo correcto, ¿verdad? La vergüenza tiene que ver con la identidad. ¿Ves? Soy malo o mala, indigno o soy defectuoso, hay algo en mí. Esas son, diríamos, frases que pueden vislumbrar una vergüenza, ¿ok? La culpa puede abrir, como dijimos, la puerta a la reparación, pero la vergüenza cuando se vuelve ya más generalizada, pues puede llevar a lo que es que la persona se oculte, se aísle, evite estar con otras personas porque hay algo malo en mí. Entonces, si hay algo malo en mí, pues prefiero que no me vea. ¿Ok? Entonces, es importante esas dos diferencias. Ahora, fíjense, ¿de dónde nace la culpa? Viene de los valores personales y la conciencia moral, ¿verdad? De nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestras familias. Inicia todo el proceso de ir guardando todas esas memorias, ¿ok? Y según eso, pues podemos determinar qué es bueno y qué no es bueno, qué es bueno y no tan bueno o malo, dependiendo de todo eso, ¿verdad? Las normas sociales, culturales, lo que en una cultura o lo que en una sociedad puede ser bien visto, en otra cultura no es bien visto y así sucesivamente. Entonces, todo depende de dónde vengamos. No es lo mismo una sociedad indígena a una sociedad urbana, ¿ok? Donde las prácticas son distintas y unas formas son mal vistas o no, o una forma de vestirse sea mal vista o en la otra cultura no, etcétera. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? La otra causa es cuando uno hace la percepción de que causa un daño. ¿Ok? Y qué grado de responsabilidad yo tomo en una decisión o en la conducta que yo hice. Asimismo, las expectativas, a veces yo tengo unas expectativas muy propias que son demasiado rígidas, ¿verdad? Otros denominan cuadradas o muy estrictas o de una manera muy inflexible. Y entonces eso, ¿qué causa? Que cuando te sales de esos parámetros, entonces sientes la culpa, o sea, tus límites son muy estáticos, son muy rígidos en ese momento, según tu concepto, ¿verdad? Entonces, sentir culpa no demuestra automáticamente que en realidad cometiste una falta, sino que también hay que ver el contexto en que se dio las circunstancias o el problema que se ocasionó y que me hizo actuar de esa forma que yo considero que no es la correcta, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa. Ahora, ¿de dónde, fíjense, de dónde tenemos, de ahí desde donde tenemos dos tipos de culpa, vamos a decirlo así? Una que es saludable y una que está excesiva. Saludable diríamos que es la que es normal, que todos sentimos, ¿ok? Que es específica, está proporcionada según lo que se hizo, ¿verdad? Según la consecuencia nos da chance de reparar esa acción o tomar medidas, ¿ok? Y permite aprender. Si yo aprendo de mis errores, pues yo crezco como persona en mi parte espiritual, mental, etcétera, en control de emociones, todo ese proceso, ¿verdad? Pero fíjense, cuando esa culpa se perpetúa o se hace muy excesiva, entonces se generaliza. Entonces tengo culpa, todo lo que yo hago me genera culpa, por ejemplo, ¿ok? Generalmente, como dice ahí, es persistente, es constante, la siento todo el tiempo, la siento, casi que respiro y la respiro la culpa, la tengo todo el tiempo presente y por eso se hace desproporcionada, ¿ok? Y entonces eso hace ¿qué hace eso? Que yo me autocastigue, ¿ok? Eso alimenta mi autocastigo. Porque la tengo constantemente, constantemente te llega a la mente los pensamientos y te hace sentir culpable. Entonces se hace desproporcionada y ahí es cuando se vuelve nociva, se vuelve patológica. Entonces, fíjese, ¿cuál es el objetivo de la culpa? Que tú asumas una responsabilidad de un acto sin convertirla y que sea una condena permanente, un grillete para todo el tiempo. Eso es lo importante saber. Ahora, fíjense, ¿de dónde nace la vergüenza? Vamos a la otra definición. Fíjense de dónde nace. Cuando hay repetitivamente
críticas y humillaciones de nuestro entorno, sea laboral, sea familiar, de cualquiera de la escuela, si los que están en la escuela, o sea, no tiene edad, por cierto, ¿ok? Puede ser también un rechazo o una exclusión. Me siento rechazada, me siento excluida. Cuando también hacen comparaciones, se hacen comparaciones frecuentes en el mismo ámbito laboral, ella es mejor que tú, ella es más rápida que tú lo haces más lento, o etcétera, etcétera, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? O si son hermanos, eso pasa muy frecuentemente en nuestras familias, ¿verdad? Porque cuando comparan, por ejemplo, el hermano o la hermana que estudió con el otro que no quiere estudiar, y empieza todo eso, ¿no? Y la culpa, la vergüenza, perdón, en este caso, se va estableciendo porque el que lo hace mejor, como dice, por ejemplo, mamá y papá, son los que reciben más amor, más afecto. Yo, como no lo hago bien, no recibo tanto afecto, aunque no sea estrictamente cierto, ¿verdad? Y empieza todo ese proceso, el bullying que se hace, ¿verdad? Experiencias de exposición, todo ese proceso. Incluso cuando hay esas ideas erróneas sobre lo que es perfecto, lo que es ser perfección, también, ¿no? Si para mí perfección es esto y yo me salgo, pues ya yo no, hay algo que no estoy dentro de la perfección y eso me genera este disconfort con mi figura física, con mi pelo, con mi cara, y entonces empiezo a avergonzarme de esas cosas, ¿no? Expectativas irreales de perfección, bueno, eso es lo que hablamos, incluso mensajes aprendidos sobre nuestro valor personal. Entonces, fíjense que ya desde donde nace la culpa y donde nace la vergüenza son totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, hay que tener pendiente siempre, casi siempre, estamos rodeados de personas que nos imponen ciertos prototipos, ciertos estereotipos. Y si eso se hace como muy acentuado, entonces también eso marca una forma diríamos a veces, de belleza, de salud, de perfección, de estudio. Y al yo no cumplir con esa regla, pues me siento avergonzada. Sobre todo si es una familia que constantemente te está señalando, te está comparando, etcétera. Entonces, fíjense, al igual que la culpa, la vergüenza, podemos llamar una vergüenza saludable y otra que no es tan saludable o dañina. Entonces, una incomodidad momentánea puede ayudarnos a reconocer normas sociales, ¿verdad? Al igual que la culpa nos lleva a reconocer la responsabilidad sobre un acto y tomar medidas, también esta incomodidad de sentirnos en el momento que nos dé poquito de vergüenza, ¿verdad? Puede ayudarnos a decir, ok, en la norma de esta sociedad es esto, o de este grupo donde yo estoy, o reconocer esa parte. Pero cuando eso invade lo que es mi identidad, de quién soy, ¿ok? Entonces se vuelve dañina. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a decir palabras como, o frases como no valgo, no me merezco el amor de esta persona, nadie me puede aceptar por eso, porque como soy así, yo no calo aquí, etcétera. Entonces se asocia a problemas o dificultades emocionales y relacionales, porque si yo no me merezco amor, pues entonces no voy a tener o relaciones fallidas, ¿ok? O simplemente no las busco, voy a hacer un aislamiento social, ¿ok? No saludo a nadie, no ver nada, porque no me merezco que me saluden, no, como no me van a aceptar, entonces ¿para qué voy a, a establecer esta amistad o este grupo de amigos, etcétera? Y suena así, pero es muy común conseguir personas así, ¿verdad? Que están aisladas de todo eso. De hecho, no se dan valía, etcétera, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, se ve mucho en las que hay un abuso emocional. Ok, también como no vale, se permiten ese abuso y entonces como un círculo, ¿verdad? Que también se llama el círculo de la vergüenza, ¿verdad? Y aquí, o el ciclo de la vergüenza, aquí lo tenemos más o menos, ¿no? Entonces pasa esa situación a la que me expongo,
¿verdad? Que entonces viene mi pensamiento, soy defectuosa, tengo algún problema, etcétera. Eso me causa un dolor y para no volverme a exponer, ¿qué hago? Me oculto. Evito a las personas o evito ese trabajo o evito esa situación X que me produjo esa sensación de que yo no soy defectuosa, me aíslo, ¿ok? Y viene otra vez la presencia de pensamientos negativos y entonces se mantiene la persona como el círculo de la rata, ¿verdad? En esos pensamientos negativos, tengo dolor, me oculto, evito, aíslo, soy defectuosa y se mantiene uno en ese círculo. La idea es romper ese círculo, ¿no? Ese ciclo. Y, muchas veces, amerita, bueno, muchas veces no, generalmente amerita ayuda profesional, número uno. También el que tú te cuestiones, que tú aprendas, tú misma te preguntes, te analices, porque esa es otra premisa, el hecho de que uno quiera, revisarse a uno mismo y ver qué es lo que está pasando, pues eso te ayuda a que tú cuestiones la interpretación y digas, puedas analizarlo con esa persona que te pueda ayudar y con esa manera de practicar la autocompasión, o ella, esa persona, o tú misma aprendes, como sea. Lo importante es que te cuestiones lo que está pasando. ¿De verdad soy defectuosa? ¿De verdad soy así? ¿O es que es todo este círculo donde yo estuve que me hizo sentir así? Y empieza todo ese proceso de cambio. ¿Ok? De recuperar esa confianza en ti misma y entonces rompes el ciclo de la vergüenza, ¿ok? Y bueno, como les decía, practicar la autocompasión. Ahora, el hecho de que practiques autocompasión, no significa que es justificar lo que te está pasando o lo que eres, no. Eso no quiere decir no hice nada malo, puedes haber hecho algo malo. Lo que te quiere decir con esto es lo que hice, lo voy a leer textualmente como lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo que hice tuvo consecuencias y debo hacerme responsable. Ojo, pero sigo siendo una persona digna de respeto y capaz de cambiar. Entonces ahí es cuando la responsabilidad y la compasión por uno mismo puede coexistir, perdón. Entonces, el hecho de que tú tengas autocompasión o te analices, te lleva a eso, te haces responsable de la acción que quizás no estuvo bien, ¿ok? Pero que a pesar de que tú cometiste ese error o lo que sea que te haya pasado, ahora tu dignidad como persona está. Y sobre todo el hecho de que tú tienes la capacidad de cambiar y resarcir ese daño que se puede haber producido. Entonces es importante. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. A ver, una madre pierde la paciencia y le grita a su hijo. Eso casi no pasa, no mentiras. Eso es bastante frecuente, en verdad, con nosotras las madres. Entonces, ¿cómo actuaría una persona que siente culpa? ¿Cómo piensa? Dice, no debí gritarle, necesito disculparle y aprender otra forma de responder. Culpa sana, ¿verdad? Ahora, ¿cómo respondería desde la vergüenza esa mamá si viene este, con esa vergüenza que está dañina, ¿verdad? Diría, soy una pésima madre. Mi hijo estaría mejor sin mí. Hay muchas veces las personas cuando dicen eso y otras le responden, tú te victimizas. Pero detrás de esa frase hay que tener cuidado porque puede haber vergüenza, esa vergüenza de esa persona que viene dada por todo lo de atrás que ella ha venido viviendo, ¿verdad? Todo su pasado o desde su familia, etcétera. Entonces, ¿cuál es la respuesta saludable? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, reconozco la conducta que no fue la adecuada, reparo el vínculo con el bebé o con el hijo, en este caso, ¿verdad? Buscar estrategia y separar el error del valor personal. Aquí no te juzgues como valor, como quién eres, ser, sino que simplemente, bueno, no tuve la mejor forma de reclamarle a mi hijo, voy a buscar la otra estrategia, pero sigo siendo digna, sigo siendo madre, etcétera. Ahí es cuando se separa. Muchas veces coexisten culpa y vergüenza. Entonces,
Me siento culpable porque le grité no le debí gritar o le grité a mi hijo y me hace pésima madre y él estaría mejor sin mí y entonces empieza como que te empiezas a pasear entre la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Te empiezas a pasear ahí y llega un momento en que ya uno no sabe dónde está, ¿ok? No sabes quién eres y siempre andas con esa culpabilidad encima. Otro ejemplo práctico también que está muy de moda es, por ejemplo, ahorita con la, lo que es la parte de la alimentación, ¿verdad? Sobre todo cuando las personas se sienten culpables cuando toman ciertos alimentos. Y entonces ahí uno ve en las redes que dice, come sin culpa. No sé si a ustedes les ha parecido eso, ¿no? En el Instagram, en las redes sociales o cualquiera, ¿no? Entonces llega un momento en que tú te comes un pedazo de pastel y ya tú estás sintiendo culpa. Ves la red social y comienzas a hablar para que no sientas culpa. Te están diciendo todo eso todo el tiempo. Pero a su vez, entonces la persona que te lo dice es una persona que quizás tenga una muy buena figura y tú dices, bueno, pero yo no estoy igual que ella y me empiezo a definir, ¿sabes? Con la definición que yo tengo, que no es la ideal quizás, y entonces me empieza a dar vergüenza. Entonces, aparte de que como sin culpa, digo, bueno, por eso es que estoy gorda, por eso es que me veo así, o por eso es que me salen granos en las caras, etcétera. Entonces, hay que tener también culpa, iba a decir. Hay que tener ojo con eso, sobre todo para los adolescentes, los jóvenes, que ellos en ese sentido, pues no logran tener ese carácter crítico y deducir y separar, ¿no? Separar las dos realidades de todo eso. Ahora, ¿cómo trabajar la culpa? Entonces, fíjense, si la culpa tiene que ver con cosas que yo hice que considero que no están bien, entonces hay que ver exactamente qué fue lo que ocurrió, ver si realmente hubo una falta o no. ¿Ok? Y si hubo la falta, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo ahí en ese acontecimiento? Si hay que pedir perdón, pues hay que pedir perdón cuando sea apropiado. Acuérdense que hemos hablado mucho de que el pedir perdón te hace libre, te libera, ¿ok? Porque te hace reconocer tu culpa y a eso te libera. Si hubo daño, pues reparar el daño posible que se hizo, aprender una conducta alternativa para que no vuelva a ocurrir y sobre todo practicar el perdón a uno mismo y después asumir esa responsabilidad. ¿Ok? Entonces, identifico, veo si realmente hubo falta y qué porcentaje o qué responsabilidad tuve yo ahí. Pido perdón, disculpas, lo que cuando sea apropiado, reparar el daño y buscar alternativas de cómo resolver para las próximas, cómo responder ante próximas oportunidades. Ahora, ¿cómo se trabaja la vergüenza? Ya dijimos que la vergüenza tiene que ver con que hay algo defectuoso en mí, es el ser, ¿ok? Entonces, primero hay que identificarla. Te tienes que dar cuenta y ponerle el nombre. Muchas veces es más fácil, a mi criterio, reconocer culpa que a veces incluso la vergüenza. Entonces, hay que ponerle nombre, identificar, por ejemplo, el mensaje, ¿qué estoy concluyendo sobre mí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué creo yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me siento yo? ¿O cómo estoy yo? ¿Ok? Buscar evidencia a favor y en contra, o sea, los pros y los contras de lo que estoy sintiendo, separar conducta e identidad, lo que dijimos, separar culpa y vergüenza. Esto es una conducta, pero no me define, o si me estoy definiendo a través de eso, es vergüenza. Hablar con una persona de confianza es muy importante, buscar ayuda es necesario. Cuando tú veas que esa culpa es repetitiva, estás en lo que es dañino, igual que la vergüenza, hay que buscar ayuda, ¿ok? Practicar la autocompasión, como dijimos anteriormente, ¿ok? Y buscar ayuda profesional si se vuelve persistente y capacitante. Si eso afecta tu día a día, si tu concentración no se da, si te estás aislando, etcétera,
revísate y si es necesario, pues buscar ayuda profesional para poder ir visualizando dónde están toda esta serie o estos problemas para que se puedan ir trabajando. Aquí, con el lápiz y el papel, pues pueden tomar una nota y esto es un ejercicio que también mis compañeros lo pueden hacer, ¿verdad? Y es completar esta frase, ¿no? Y antes de dormir. La frase es, la primera, me siento culpable por, ahí donde están los puntos suspensivos, escribes. Es una forma de ir sacando, ¿verdad? Después lo otro, lo que realmente hice fue, o sea, de lo que me siento culpable, lo que realmente hice fue, ¿qué hice? Fue esto, esto y esto, ¿verdad? Ahora, de eso, a la parte que puedo reparar es esta, ¿ok? La otra frase que hay que completar. Lo que necesito aprender es a hablar mejor o ser tal. ¿Ok? Entonces, una cosa que no define mi valor como persona es que no define mi valor como persona. ¿Ok? Entonces, ahí pones lo que no te define. Entonces, son cinco frases incompletas que la idea es completarla y así ir revisándose. Eso se puede hacer cada cierto tiempo, cuando tú sientas que hay algo, puedes escribir y eso te ayuda a visualizar mejor. ¿Ok? Entonces, para ir terminando ya, aquí les dejo unas frases que me parecieron muy, muy importantes. Primero, es repetirte esto. Puedo hacerme responsable de mis actos sin condenar a toda mi persona. ¿Ok? Es una frase muy poderosa. Puedo reconocer el daño sin convertirme en el daño. Puedo reconocer el daño sin convertirme en el daño. ¿Ok? Otra frase poderosa también. Puedo aprender de mi pasado sin vivir prisionera de él. Esas son afirmaciones, ¿verdad? La culpa puede orientarme hacia la reparación. Otra afirmación. La vergüenza necesita ser transformada para que no se convierta en una sentencia sobre quién soy. Entonces, esas afirmaciones nos ayudan a visualizar qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere para que tú al final puedas reparar esa culpa y esa vergüenza patológica que estás experimentando en este momento. Bueno, aquí fue donde se sacó la exposición, ¿verdad? Y bueno, agradecerles a todos por estar aquí, por estar presente. Oigo sus comentarios, oigo sus preguntas, que lo podamos ayudar y que podamos compartir en este momento. Vamos a dejar de compartir la, la pantalla. Un momentico. No. Y, ok. Y bueno, aquí tenemos a Moni y a Patti para que me complementen y nos hagamos eco de sus palabras. Ujú. ¿Qué te parece, Patti, la culpa y la vergüenza? Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Mari. Me encanta una parte y yo diría que les aconsejo a todos que hagan ese cambio mental de dejar de llamarnos culpables para autocastigarnos, para latigarnos nosotros mismos, versus soy responsable. Cuando decimos que soy culpable, es como que, ok, sí, soy culpable y no puedo hacer nada, o sea, sí, qué pena, Mm. soy culpable. En cambio, cuando uno dice soy responsable, como nos sugieres, es, tengo poder, tengo esta capacidad de actuar, de ir, de avanzar, de ser necesario, yo sé decir, en el peor de los escenarios, arrodillarse frente a quien tengas que pedir disculpas, pero hacerlo, porque te va a liberar, porque es tu convicción y entonces te hace responsable y te da poder. En cambio, en el otro estás totalmente sin poder, estás aplastado en el piso Ajá. y no ganas nada. Entonces, simplemente con ese cambio, ¿no? Cuando uno piensa,
chúzame, y me siento, es que sí, yo tengo la culpa. Ok, aquí está el problema y como activarse y cambiar. Ok, ¿de qué soy responsable? Y avanzar. Igual, como dije hace un rato, ¿no? Todos tenemos nuestro juez y a veces también es bueno, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y hay un ejercicio que es bonito, que es como poner un papel que es tu peor crimen. Digo lo crimen porque uno lo catalogó como tal, o sea, soy la peor persona por haber hecho tal cosa y lo escribe. Pero si te imaginas que eso te lo cuenta otra persona, Mm. serías igual de duro. Si esa respuesta no es la misma, estás siendo súper duro contigo y te estás, como dijo Marvick, posiblemente quitando esta fuerza, esta energía, esta dignidad incluso, porque también con nosotros tenemos que ser empáticos, compasivos con nosotros mismos. Así que muchas gracias, Marivic. No, a ti, Pati, como dijiste tú, el peor juez es uno mismo. Moni. Así es. Bueno, Mariví, creo que quedó bastante claro y sí, sí, Pati, estoy totalmente de acuerdo con ser responsable, ¿no? Ser responsable, claro que nos lleva a cierta manera que a veces metimos la plata, la pata y somos culpables de alguna situación o algo, pero saber que eso tenemos que solucionarlo, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? Con las preguntas que tú hacías al final, pues me parece bien estar viendo, no quedarse en eso, ¿no? No, sino ir a qué puedo hacer, ¿no? Para realmente solucionar el problema. Y la vergüenza, definitivamente, eso sí hay que saber controlarse, ¿no? Porque un poco como que nos queremos esconder. Yo siempre hablo de las máscaras famosas, ¿no? Que no queremos que nos vean, entonces nos ponemos, nos tapamos nuestra cara para que no nos reconozcan o no sepan nuestros defectos también. Entonces a veces la vergüenza va dirigida a eso, a que no queremos mostrarnos tal como somos. Y yo siempre tengo una frase que me quedó desde hace muchos años y les digo a mis hijos todo el tiempo, ¿no? Cuando ellos me dicen, ay, qué vergüenza, me da una vergüenza. Y yo les digo, vergüenza únicamente para pecar. Y eso me ha servido a mí porque realmente es algo que no, ¿por qué tener vergüenza? Ser nosotros mismos siempre, les guste o no les guste a cualquier persona. O sea, somos así y tratar de ser como somos, ¿no? Que nadie que cambiemos de fachada porque los otros piensen diferente de nosotros o porque los otros quieran que seamos nosotros diferentes, ¿no? A veces la vergüenza nos lleva a eso, a no mostrarnos tal como somos, sino a querer presentarnos como los otros quieren que seamos, ¿no? Entonces, pues eso, pero muy bien, Mariví, muchas gracias, muy No, a ti, Moni. explicativa. Y Sí, tenemos a una de las Giovanni. por ahí está. Y una de las cosas que más causa vergüenza es la apariencia física, ¿no? Cómo los estereotipos familiares causan eso y entonces llegas a la edad adulta y todavía traes esa vergüenza encima por los estereotipos que conociste o te impusieron o te autoimpusiste, con lo que sea. Y no disfrutas la vida, a eso voy. Yo conozco personas, conozco una persona que es adulto mayor que no va a la playa por no usar así sea unos shorts, porque sus piernas no les gustan y nunca le gustaron, le dijeron que tenía rodillita de burro y entonces ella no se pone short y tiene más de 70 años y no disfruta del mar porque le dijeron eso. Y yo, ay, bendito. ¿Entiendes? Entonces son cosas que lamentablemente, pues cuando las desconocemos que existe y que la podemos manejar, entonces por un lado, pues nos definen, ¿ves? Porque ella dice, no, yo sé, yo soy la que tiene las rodillas de burro, porque eso se lo decía a su papá. ¿Ves? Y tiene 70 años, o sea, estoy hablando de una jovencita. Entonces, que por eso me parece muy importante el poder ver lo que es la vergüenza, que es la que más difícil uno tiene para diferenciar, ¿verdad? Para conseguir en todo esa parte. Pues se solapa con la culpa. Pero bueno, espero que Así les es. haya
servido mucho la charla, sobre todo es para esa parte reflexiva. Vamos a estar atentos a las preguntas de ustedes y o a sus comentarios incluso y cualquier cosa pues para írselo respondiendo y aclarar dudas de ser necesario. Así que con esto nos despedimos. Les invitamos para en 15 días pues otro hermoso tema también de reflexión y de crecimiento personal. Y bueno, nos vemos en 15 días. Patti, adiós. Que nos sigan, que nos sigan. Bueno, síguenos Ah, en las redes, ¿no? Que la eh, invitación está en las redes sociales. Moni. Eso es importante, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros en una charla también muy importante y pues en 15 días ya tendremos otros temas importantes, e interesantes y que a veces ustedes también nos están pidiendo. Así que pues síganos, como dice Patti y Marivic, síganos en nuestras redes, en YouTube, estamos ahora también, no solo en Facebook, así que les esperamos. Muchísimas gracias y que pasen bien. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao.